Vamos con algunas opiniones de todos ustedes con respecto a qué les dejó el debate de anoche, qué les pareció, qué conclusiones sacaron, alguna frase también que les haya quedado como, ¿no? En la cabeza resonando quizás. Bueno, Sole acá dice, estuvo muy bueno, ambos hablaron con respeto. Me gustaría ahora ver un debate entre Sanguinetti y Lacalle Pou. Elena coincide y dice, muy correctos los dos. Para la próxima me gustaría Sanguinetti y Luis Lacalle Pou. Bueno, qué vivo, yo también. Si es por pedir. Si es por pedir, y ese debate, sí, cómo no, me sirve. Ojalá venga uno pronto. Le pregunto a Nico Núñez, que está muy cercano, por supuesto, a las esferas de la producción periodística de este canal. ¿Ya se está hablando de un próximo debate? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Vos creés que sos el único que hace preguntas incómodas? Eso se llama ganar tiempo. Vos eres incisivo. No le preguntamos, A ver, no le ¿Dejás dijimos ser buen día. incisivo? Dale, a ver. Yo creo que está la puerta abierta para que haya algún otro. Déjeme ir hasta ahí. Está bien. Bueno, Déjeme ir hasta yo ahí. tengo expectativas de que Yo sí. creo... Hay dos cosas para marcar, me parece ayer claramente. Hay muchas. Sí, claro, pero dos cosas que se desprenden claras. Primero, ganaron los dos. Claramente. Ganaron los dos. Después cada uno hará la valoración, si le gustó más lo que dijo tal y lo que dijo Andrade. Pero los dos se mostraron, dos candidaturas que no eran de las más consolidadas. Dos nuevos. Se mostraron bien ante cámara, con propuestas firmes. Ninguno patinó ni dijo un disparate. Es decir, ganaron los dos. Y lo otro, se puede. Se puede hacer un formato ágil, entretenido, que no baje la tensión, bien presentado, sin errores. Es decir, la verdad, después entramos a analizar qué fue lo que se dijo, cómo se dijo. Pero me parece que lo primero es destacar eso. Se puede hacer bien y sirve, viene bien. Y destacarlos a ellos también por la valentía de haber sido los primeros, porque yo creo que uno cuando ya ve el formato, es más fácil, ¿no? Aceptar quizás el desafío de una propuesta como esta. Yo creo Claro. que ahora es más fácil animarse Ahora por ya parte se de puede. los precandidatos. Además, ver el abrazo final, ¿no? Realmente ninguno estaba actuando. Era un placer ir y abrazar al otro, saludarse y mantener la sonrisa. Realmente fue sincero. Y a mí habla, más allá de que ganó Talvi, ganó Andrade, ganó el canal, por supuesto, porque sucedió acá, también ganó la democracia. De eso estoy seguro y lo digo sin ningún tipo de demagogia ni nada por el estilo. Ayer hubo dos personas confrontando visiones distintas de país en función de una sociedad con valores democráticos y republicanos y lo hicieron con altura y con respeto. A mí dame siempre eso y no los cínicos de turno ni los paracaidistas. Dame siempre lo que ayer dieron dos contendientes que además estaban muy sólidos en sus argumentaciones. Después obviamente cada quien ve el debate que quiere ver, Claro. pero no, a diferencia de lo que aparece en las redes, no, ninguno sacó a pasear al otro, no, ninguno le llenó la canasta al otro. No, eso ya viene del imaginario de cada militante de cada partido. Del hincha político, ¿no? Exactamente. Y le contesto a Nicolás Núñez. Bueno, pero ya vamos a ir por partes. Bueno, hubo ejes temáticos que también ya estaban acordados, ¿verdad? Que vamos a repasar ahora. Bueno, se habló de todo, se habló del rol del Estado, de la política exterior, de las propuestas también de ellos como precandidatos. Pero por lo pronto hubo algunas frases que quizás resaltaron por sobre otras y tenemos en este informe un resumen de ellas. Ni el publicista más esmerado de la oposición puede decir que hay década perdida. Alcanza con ver que hoy no hay aborto clandestino porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo a partir del impulso de la agenda de derechos de los gobiernos del Frente Amplio. Gastamos como si no hubiera mañana, irresponsablemente, y hoy tenemos un agujero fiscal que no sabemos cómo cubrir, nos estamos endeudando peligrosamente y sabemos cómo terminan esas películas. Me sorprende que el economista Talvi diga que las relaciones internacionales del Partido Colorado no tienen en cuenta aspectos ideológicos. Tuvimos una epidemia la última vez que gobernaron. Y hubo un país muy solidario que nos ofreció vacunas, que fue Cuba. Vamos por una diplomacia comercial a la neozelandesa y chilena. La política de derechos laborales fue la política de pulverizar derechos laborales. Sin duda, la tasa de sindicalización fue la más baja. Creo que el vallismo ha sido vanguardia en la protección de los derechos de esos trabajadores y no niego los avances que ha habido durante la gestión del Frente Amplio en proteger ulteriormente algunos de esos derechos que vamos a preservar. Lo que tenemos que evitar, Óscar, son los disparates. En los últimos 20, 30 años, cada vez que le hablan del Estado a los partidos tradicionales, se brotan. Amiguismo, acomodo. Y por esto es que pagamos el gasoil más caro de las Américas, 30% más caro que lo que pagan los chilenos. No hay experiencias en toda América Latina de un trabajador de la construcción que pueda acceder a la vicepresidencia a la presidencia de la República. Si nos toca gobernar, lo vamos a hacer
con responsabilidad y si no nos toca los vamos a representar para empujar por los cambios que el Uruguay necesita. Vamos por un pequeño país modelo. Muchas gracias, señor precandidato Ernesto. Bien, bueno, ahí teníamos el resumen de alguna de las frases. Hay otras que no estaban aquí y que ya las vamos a estar analizando también. Está también ese furcio, podemos decir, en algún momento de Andrade, que sin duda trajo cola, que es cuando quiso hablar de su precandidatura para la presidencia. Después le sale lo de la vicepresidencia. Ya veremos también si hay intenciones detrás de eso, si fue simplemente un momento de furcio. Pero también hay repercusiones en las redes sociales. Podemos ya mismo ver algunos actores políticos que quisieron dejar su opinión post-debate. Por ejemplo, el caso de Pablo Mieres, del Partido Independiente, que dijo: me alegra mucho que hayan vuelto los debates en campaña electoral. Siempre sostuvimos que eran instrumentos de democracia. Felicitaciones a Ernesto Talvi y a Óscar Andrade por el respeto y el nivel del intercambio. También felicitaciones a Daniel Castro por su conducción e iniciativa. También Daniel Castro, que merece nuestras felicitaciones siempre en su sobriedad y gran presencia, ¿no?, como periodista. Quizás para quien no lo haya... Ayer Deaedo me contestaba en un tuit y yo le decía... Deaedo decía, pasó inadvertido como los árbitros. Y yo decía, capaz como soy parte del equipo arbitral, me fijo más en el partidazo que hizo. No era fácil la parada, había mucha expectativa y... un centímetro que Daniel se corriera iba a ser fuertemente... Pero verdad, no es cuando cumple bien su papel, impecable. Cuando tiene ese rol, digamos. Pero lo que digo es, para mí que soy parte del periodismo, vamos a decir, y que soy compañero de Daniel, digo, valoro mucho la conducción sobria e impecable, imparcial de un evento que era complicado. Los protagonistas fueron Andrade y Talvi, justamente. Los protagonistas fueron ellos. Y la protagonista por ausencia fue la corbata también. Bueno, ¿no? puede ser. Porque en 1994 era impensable hacer un debate sin corbata. La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, dijo: mucho economista en Harvard, pero la catarata de datos te la llevó el obrero de la construcción. Andrade debate y sí, la ideología también, decía Fabiana Goyeneche, bueno, haciendo su lectura partidaria de lo que fue el debate de anoche. Bueno, después el periodista económico, que también ha estado en alguna oportunidad aquí en el programa, Federico Comesaña, dice: Andrade deja en evidencia la debilidad discursiva de Cose. Talvi se muestra como alternativa de centro para aquellos que ya decidieron no votar al Frente Amplio, pero no empatizan con los grandes líderes de la oposición. No veo perdedores en la pantalla, ¿no? Señala Comesaña entonces sobre el debate de anoche. A mí me puedo profundizar sobre lo que dijo Comesaña, y un poco también va en la línea de lo que decía Aldo Lema también a través de Twitter. Yo creo que Andrade salió a buscar a ese lector, a ese votante frente amplista para que el que lo empiece a considerar como una opción, pero me parece que Talvi habló en macro. Habló al Frente Amplista desencantado, habló a la interna de su partido, habló ante un eventual también votante del Partido Nacional. Creo que ahí en ese caso los discursos apuntaron a sectores distintos. Yo creo que con Irazábal igual lo vamos a estar analizando más en profundidad también las intenciones que volcó cada uno, si es que efectivamente se dirigían a electorados diferentes, si hubo realmente confrontación de intercambio de ideas en concreto o si eran directamente dos visiones en paralelo que se estaban planteando. Bueno, tenemos mucho para analizar y lo haremos con el experto, el analista político Irazábal, que en instantes nada más nos acompaña. No, claramente, digamos, son dos ideas de país, obviamente, pero a mí lo que me sucedió en un momento es que, digamos, Andrade lo llevaba mucho hacia los gobiernos anteriores, de los cuales Talvi no formó parte. Entonces, en un momento, Talvi terminó justificando a Jorge Valle, por ejemplo. Y yo creo que eso fue un punto en contra para Talvi. Talvi tenía que correrse, ¿no? Dice, bueno, yo soy un candidato que tengo esta visión de país, pero de alguna manera yo no formé parte de estos gobiernos, me parece. Bueno, pero él siempre estuvo en la perspectiva económica del país, y en el momento que nombra a Valle es para justamente reivindicar en realidad cómo saca al país de la crisis y cómo logra una estabilidad económica en ese momento, él como economista, ¿no? Desde su punto de vista también económico. Para que luego viniera la bonanza que vino Danilo después. Astori, no, por ejemplo. Yo pensé que iba a invocar a Danilo Astori, lo hizo en otro momento. Danilo Astori fue uno de los que en su momento agradeció la gestión de la última mitad del gobierno de Jorge Valle, con Alejandro Achugarri del Ministerio de Economía, a la hora de reordenar las finanzas. Eso lo hizo Astori públicamente. Yo pensé que tal vez ayer iba a sacar ese tema. Sobre un punto que vamos a ir analizando todo esto de a poco, pero sobre ese furcio, ¿no?, que quedó un poco ahí entre paréntesis de Andrade cuando dice lo de la vicepresidencia. ¿Hay allí algo más? Yo creo que de verdad tiendo a pensar que fue un furcio y no un acto fallido. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas porque el Frente Amplio tiene una definición que es importante, es que la fórmula va a ser paritaria.
Y Carolina Cose, si fuera quien resultara electa como candidata a la presidencia por el Frente Amplio, raramente lleve a Andrade de vicepresidente. ¿Por qué? Y porque sería dejar por fuera de la fórmula a muchos sectores del Frente Amplio, llamémosle del ala más moderada, ¿no? Una fórmula MVP Partido Comunista podría ser muy fácilmente atacable desde la oposición política por dejar por fuera a el astorismo, Partido Socialista. Entonces, raramente Andrade puede ser el candidato a la vicepresidencia del Frente Amplio. Puede ser o candidato a la presidencia o eventualmente jugar un rol destacado en una lista del Senado. Pero el único escenario sería que Carolina Cose fuera la candidata a la presidencia y a mí me parecería poco probable que Andrade sea el 2 de Carolina Cose. Yo creo que más que un acto fallido, la verdad, los políticos están acostumbrados a hablar en actos al público, actos de masas. Hablar 3 minutos de corrido en la televisión no es changa y además no tenemos el hábito. Es decir, que perfectamente se pueden dar los furcios sin que todos le hagamos una interpretación de tipo acto fallido. Justo se equivoca en ese tema, ¿no? Que está todo el mundo ahí. Además, ahora hay más revuelo que nunca con algunos nombres que se ponen sobre la mesa justamente por esta obligación de la fórmula paritaria. Pero eso fue una definición del Frente. Bueno, eso también lo estaremos conversando. Por otro lado, tenemos también, otras frases que vamos a seguir profundizando, pero más mensajes de ustedes que nos interesa saber sobre todo cómo lo vivieron y qué conclusiones sacan de lo que fue la instancia de anoche. Karina dice, buenísimo el debate, con respeto, con altura. Es muy sano para la democracia tener estas instancias. Y Verónica que dice, buenos días, me gustaría ver algún debate con Daniel Martínez. Supongo que después de las internas se pondrá mucho más jugoso o se pondrán mucho más jugosos los debates. Correctísimo el respeto por el tiempo que tenía cada uno predeterminado. Se nota ahí la preparación, ¿verdad?, de los argumentos, cómo los iban a manejar, cómo los iban a plantear, porque fue de una precisión el manejo de los tiempos. Le sonaba la campana, figuraba quedando 15 segundos, y uno veía como ellos en su exposición, cuando veían que habían pasado 10 segundos, miraban, hacían un pequeño bajada de vista para ver cuántos segundos le quedaban y cerraban, pero impecable. A veces sobraban 3-4 segundos. Pues cerraban la idea. Pero lograban redondear perfecto, digamos, cada instancia. Más opiniones. Seguimos compartiendo redes sociales y repercusiones. Bueno, también de ustedes los televidentes. Esos fueron los mensajes que acabamos de leer, de hecho. Pero vamos a ver vamos con las redes entonces. Ahí está. Bueno, ganaron, dice Javier de Aedo, el economista Javier de Aedo, ganaron los dos. Quizá esto genere incentivos para debatir, ojalá que así sea, ni que hablar. Mónica Botero dice lo siguiente en Twitter, excelente, ella es candidata por el Partido Independiente, excelente el nivel del debate, dinámico y con sustancia, con poco de ese acting coacheado que atiende más al asesor de marketing que al público. No coincide con el diario El País que dice que fue prácticamente una batalla de marketing. Felicidades, Daniel Castro, dice Mónica Botero, genial, sobrio y sin buscar protagonismo. Abrazo al equipo de todas las voces. Bla, bla, bla. Excelente, entonces. Y bueno, viene Ignacio Álvarez. Ignacio Álvarez dice, más allá de quién estuvo mejor, seguro que a ambos les vino bárbaro para sumar votos. Los grandes perdedores son Sanguinetti y Cose. Bien por animarse, por ser probablemente los dos mejores debatidores, cada uno en lo suyo. Hablando de Cose, en un momento Talvi dice una cosa que me pareció un poco fuerte, pero fue minimizada en el debate. No más sendiques ni Coses. Bueno, no minimizada en las redes, por ejemplo, generó mucho... Le quiero decir algo. Vamos a ponerlo en contexto también por la gente que no lo vio. Él dice eso cuando hablaba de la gestión de las empresas públicas, donde él dijo que iba a terminar con directorios políticos, que quería directorios de técnicos, de gente con experiencia en manejo de empresas complejas, y ahí remata con esa frase que no tuvo tampoco contestación por parte de Andrade cuando dice no más sendiques ni Coses. Andrade sabía dónde entrar y dónde no. Estaba muy bien estudiado lo que es. Pero más, hay algo que no se ha visto todavía. Había un equipo de Telenoche cubriendo. Carolina Cose estaba mirando el debate en un bar, si no me equivoco, con muchos militantes y con gente de su equipo de campaña. Según lo que me cuenta Magdalena Prado, que fue la compañera que estaba ahí, cuando hace referencia a Talvi, a Sendiques y Cose abre la boca y se escucha como un grito de la gente que estaba ahí. Eso lo vamos a ver hoy seguramente en Teledía y en Telenoche, pero vamos a seguir en vivo la reacción de Cose cuando Talvi dice esa frase que es un palo directo. Bueno, su tuit fue escueto. Felicitaciones, arrobando la cuenta de Oscar Andrade. Bueno, una de las cosas que se destacaba también post-debate es que Andrade logró
eso también en realidad lo podemos discutir, representar a todos los precandidatos del Frente Amplio, como que la unión que ellos quieren representar frente al electorado fue lograda a través de Óscar Andrade en su exposición. Bueno, recordemos que el Frente Amplio tiene un programa común. Tiene un programa común, a diferencia del resto de los partidos, y tiene 4 candidatos. Pero que los 4 candidatos se lleven bien es otra cosa. Me parece que no. Me parece que tenemos a Martínez por un lado, Andrade por otro, Cose por otro y Vergara. Capaz que Vergara, de alguna manera, es el que más se acerca a todos. Pero me parece que... Bien, pero bueno, él lo agradece eso, ¿eh? Él agradece a sus contrincantes de la interna porque le manifestaron que se sentían representados por él en esa instancia de debate. Cortito, digo, hace 2 días o ayer tuvo unas palabras Daniel Martínez con respecto a la historia de la Unión Soviética. Sí. No creo que le hayan caído muy bien ni al Partido Comunista ni a Andrade. Sí, pero Andrade, mismo Martínez después hace un tuit diciendo... Lo quiere abrazar, me quiero ¿no? abrazar a Andrade, Sí. le pido disculpas que se haya sentido... Y quiero decirle, eso que todos vemos, o que todos vemos no, que muchas veces se analiza como una debilidad del Frente Amplio, muchas veces es su mayor fortaleza. Lograr tener una paleta de colores que entra todo ahí. Entonces, si estás más a la izquierda, más al centro, un poquito más a la derecha, podés... Y eso es una fortaleza difícil para el rival. No, todos los partidos uruguayos son cachol. Cachol quiere decir agarra de todo. No sé. El Frente Amplio me parece que es más cachol que todo. Bueno, que suena tan raro esa palabra, ¿no? Catch de agarrar, claro, gol catch de all. todo pero en inglés. una cosa es dicha en inglés y otra cosa es a la uruguaya. Sí, Cachol. porque suena- Cachol. soy la Cachol. cacho. Un vecino ¿Qué de cachol? Hunter Cachol, que va a estar Cachol. definiendo hoy con la Vecino Copa de América. Barrio Muy bien, hacemos un resumen de uno de los ejes temáticos que fueron planteados ayer, que tenía que ver específicamente con si fue una década perdida o una década ganada los últimos 10 años en el país. Yo comparto la referencia que hace el economista Tal. Bien sabemos cómo termina esa historia de endeudamiento porque dejaron un país con una deuda del tamaño del Producto Bruto Interno. Ahora, la circunstancia cuando la economía no estuvo de cola para Argentina y Brasil fue colapsar. Entraron en recesión. Y es la primera vez en la historia económica del Uruguay, desde que nos fundamos como Estado-Nación, que hay recesión en Argentina y Brasil, caída del precio de los commodities, caída de la inversión y Uruguay no entró en recesión. O sea, repito, hay que hacer mucho esfuerzo por desconocer las fortalezas que se construyeron a partir de las políticas del Frente Amplio, en todos los niveles. O sea, los muchachos de 17 años, del quintil más bajo de ingresos, en el año 2004, menos de la mitad participaba de la educación. Hoy un 70%. No fue magia, tuvo que ver con las políticas del Frente Amplio. Argentina y Brasil les fue muy mal en estos últimos años y al Uruguay le fue relativamente mejor. Si nos comparamos con los peores de la clase, no fue peor que a Perú, no fue peor que a Colombia, no fue peor que a Bolivia, no fue peor que a Paraguay, no fue peor que a Chile. Desde el 2014, cuando el Frente Amplio empezó a tener que administrar la escasez, no la abundancia. Está claro que el Frente Amplio no sabe administrar la escasez, solo puede administrar la abundancia, repartir lo que no hay y distribuir lo que no hay y que luego no va a haber, y estamos hoy pagando las consecuencias con un déficit fiscal enorme que va a terminar siendo una bomba de tiempo para el gobierno que le toque entrar a partir del 1 de marzo, incluyendo si al Frente Amplio le toca ganar esta elección. Bueno, y se suma a esta conversación el Federico Irazábal, que es consultor y también especialista en comunicación política. Muchas gracias por acompañarnos. También has sido asesor en campañas electorales, has capacitado también integrantes de partidos políticos en Uruguay y en la región. Así que bueno, un gusto que te sumes a esta mesa. Sacó apuntes Irazábal, ¿eh? Estuvo... Tiene el no es el trencito. único. Yo que lo Tiene conozco, el trencito. le quiero decir, lo conozco hace unos años, es un obsesivo. Es un obsesivo. Federico Bueno, es un obsesivo. arranquemos entonces con su análisis, Irazábal. En primer lugar, ¿cómo valora, ¿no?, la instancia esta que se dio anoche? Y por qué es importante resaltar que hayan otras instancias como esta? Bueno, lo de anoche la verdad es que fue una instancia muy esperada por buena parte de la ciudadanía, por buena parte de los elencos políticos, por los medios. Realmente superó, me da la impresión a mí, la expectativa que se había generado. Si uno atiende además a los niveles de audiencia que se manejaban por lo menos ayer en el piso, fueron absolutamente interesantes y excepcionales para un programa de este tipo. Eso quiere decir que en la ciudadanía hay un interés por ver este tipo de acciones de parte de los políticos, ¿no?
Cada uno tendrá su opinión sobre si los debates son o no efectivos, si cumplen con el objetivo para el que fueron propuestos. Yo tengo una opinión realmente poco positiva en el sentido de que incidan en la intención de voto, creo que no, pero si uno lo mira desde el lado más informativo, desde el lado de la posibilidad que los candidatos tienen de mostrar sus propuestas, de mostrarse fuera del formato entrevista informativo, fuera del formato spot publicitario, son absolutamente buenos y necesarios. Ayer pudimos ver a dos muy buenos integrantes del elenco político nacional, no sé si tanto debatiendo, porque el electorado o la competencia entre ambos no se da directamente, pero los pudimos ver en una acción muy interesante frente a las cámaras, los vimos. Pero es importante lo que decís, porque, Federico, muchos piensan que el debate en realidad tiene que ser mucho más apasionado, que debería haber mucho más confrontación. No quiere decir esto falta de respeto ni agravio necesariamente, pero que quizás el debate en sí, la expectativa de muchos, era realmente una discusión mucho más apasionada. En ese sentido, algunos se quedaron con sabor a poco también. Bueno, hay evidentemente segmentos del electorado que quieren ver correr sangre, pero no solo en los debates, en los partidos de fútbol, en todos lados. Entonces, a esos es muy difícil de conformarlos. Ahora, yo invito a que hagamos un repaso, no solamente a nivel nacional, porque lamentablemente hemos tenido pocas de estas instancias en el último tiempo, pero a nivel mundial. ¿Qué debates recordamos realmente por haberse salido de tono, por haberse picado, como se diría en la jerga, ¿no? Pocos. No, al contrario, aparte la función de la moderación precisamente está para eso, para que no pierda los carriles del programa televisivo. También se saca esa conclusión de que en definitiva a los dos les servía mucho debatir y tener esta exposición. Yo personalmente creo que los dos salen fortalecidos después del debate de ayer. Pero otros actores políticos, respecto al debate de ayer, porque también se especula y se lucura, ¿cómo salen parados, por ejemplo, contendientes de cada una de las internas? Y bueno, ya salen con un mensaje de que, ay, ¿no? ¿Por qué no me lo dijeron antes, no? ¿Por qué si hubiera visto esto, capaz que me embarco, ¿no? Probablemente Sanguinetti, Cose, Vergara, tal vez los más expuestos, Martínez y Lacalle, estén en su propia pelea más distante y con menos necesidad del debate. Pero en este caso, claramente, más que el debate, lo que le sirvió tanto a Andrade como a Talvi, y mucho más a Talvi que a Andrade, fue la exposición. Claro. Pensemos en que ayer este programa debe haber sido visto por aproximadamente unas 250, 300.000 personas en el área metropolitana. No estoy tomando el interior. Son 20 puntos de rating más o menos. ¿Cuándo Talvi puede tener 20 puntos de rating de audiencia mirándolo en un programa televisivo? Y Andrade también, ¿no? Es decir, ayer vio más gente el debate que la que los va a votar a los dos juntos. Claro, quizás lo escuchó atentamente por primera vez, incluso a cualquiera de ellos, ¿no? Es muy probable que muchas personas del electorado los hayan visto por primera vez en televisión a ambos, fuera de un aviso publicitario. Claro. Te pregunto, Federico, ya hablamos de que si ganó Talvi, si ganó Andrade, en fin. El público, ¿qué recibió? Más allá de que en esta misma mesa ya tenemos visiones totalmente diferentes y le sobró tiempo a uno o al otro, imagino que entonces ustedes también, y todos vimos absolutamente el mismo debate. ¿El público se fue fortalecido también? Yo creo que el público tuvo una buena dosis de lo que cada uno de los candidatos piensa, de la visión del mundo de cada uno de los candidatos, porque hubo, de los 5 bloques más el mensaje final en que estuvo dividido el debate, hubo exposiciones bien interesantes en varios de ellos. Bueno, vamos a ir por eje temático, ¿te parece? Sí. Por ejemplo, en el caso del primer eje... ¿Qué es lo que acabamos de ver? Por eso, centrémonos en la primera parte, digo, para organizar los Como bien dice Nico, soy obsesivo y entonces marqué en cada uno de los ejes las cosas que me habían resultado ¿Y qué fue lo que destacás de ese primer bloque bloque cuando la pregunta era década perdida o década ganada? ¿Qué te pareció allí el desempeño que veíamos recién, un resumen de los precandidatos? En el caso de Andrade hubo una defensa muy cerrada de lo que fue el modelo, ¿no? Apeló hasta, incluso haciendo una figura de que ni siquiera el publicista más avesado y más experto hubiese pensado en una frase así para hablar y caracterizar los últimos gobiernos del Frente Amplio. Y entonces ahí hubo una defensa muy cerrada de los logros de la gestión, ¿no? Habló, bueno, del plan Ceibal, de la inclusión financiera, de distintos temas, y que en realidad, bueno, de la agenda modernización de las leyes laborales, de la agenda de derechos, hizo un repaso,
era un bloque que obviamente se prestaba para referir al pasado, ¿no? Que eso también me pareció que en el debate en términos generales estuvo muy desbalanceado en visiones hacia el pasado y pocas perspectivas, ¿no? Y pocas visiones de futuro. Pero en el caso de Andrade fue esa defensa, era lógico, le tocaba abrir, le tocaba empezar, y en vez de empezar atacando, empezó defendiéndose. Empezó defendiendo la posición del gobierno, en este caso de los últimos 15 años. Mientras que Talvi, si bien no se centró en una visión absolutamente pesimista, pero es una figura muy interesante de que el Frente Amplio no sabe administrar la escasez. Habló del tiempo de bonanza y de todas las cosas buenas que se hicieron en el momento en el que había altos precios de las materias primas a nivel internacional, había un viento de cola favorable, y que cuando vino un poco el apretón, ahí sí fue donde al gobierno se le complicó. Insistió mucho en esa frase, ¿no? Sí, la administración de la escasez fue usada varias veces durante ese pasaje. Y ahí además fue donde Talvi ya empezó a sacar sus gráficas, ¿no? Creo que ahí hubo una buena señal del equipo de Talvi de atender a las reglas del debate. Ahí es muy importante porque hoy Leo decía, ¿no? De que los debates, o Cristian fue, que tenían un formato muy televisivo, cada vez más. Cada vez más los candidatos tienen menos libertad en el debate, como para que esto se salga y se transforme en una discusión. Y el hecho de sacar papeles y gráficas y estas cosas colabora, decís, más allá de que la gente obviamente no lo ve, pero más o menos, ¿no? Sí, porque, se veían poco, claro. Es decir, pero claro, la producción del debate no puede tomar partido por un candidato y decir, bueno, ahora vamos a mostrar la placa que elaboró tal. Es el tiempo que pero no pero para. Talvi tenía unas gráficas que, por lo menos desde donde yo estaba, desde detrás de cámaras, se veían en un formato bastante bueno, en televisión se ven poco, pero Andrade en un momento del debate quiso sacar y sacó una hoja A4 que se veía todavía mucho menos. Entonces, claro. Federico, vos sabés que estoy tratando de vamos a ir cambiando de tema, claro. pero dijiste un par de veces que estuviste acá en piso, el detrás de cámaras. Después, sobre el final de la nota, ya te anticipo que te voy a preguntar para que me des una... Todos los chumberíos. Claro, dame un poquito de backstage. Seguro. Ya que seguro estuviste que acá privilegiado. Nicolás Núñez. Me parece que el debate pasó por etapas donde uno se sintió más cómodo y otro se sintió más incómodo, llamémosle así. Y me parece que hubo temas que le cayeron más cómodo a uno y más incómodos a otro. Pero era esperable también. Es verdad que lo que no se dio es ese intercambio entre ellos. Había como una postura muy firme de Andrade de defender lo que se hizo y atacar a los gobiernos de la oposición cuando estuvieron en el gobierno, y una postura de Talvi más de decir, bueno, hay algunas cosas que podemos hacer, que hicimos de repente mal y yo no me hago cargo de eso. En algún momento hizo referencia a yo no vengo a extender prácticas del pasado, como el clientelismo político y esas cosas, y también a decir algunas cosas del Frente Amplio se hicieron bien y a proyectar. Me parece que pasó Bien. por eso el debate, ¿no? Vamos a seguir con otro de los ejes temáticos. Bueno, vamos a saltear quizás alguno. Nos vamos a ir a los empresarios y sindicatos, ¿no? A ese capítulo en concreto, que también dejó algunas diferencias, sobre todo en la lógica de cómo comprender el vínculo entre empresarios y trabajadores, entre empleados y empleadores, que Derechos. sí marca también una visión bien diferente del encare, ¿no? De la postura que plantea Andrade, de la que plantea Talvi. Vamos a escuchar un resumen de ese eje temático en particular. 50.000 accidentes por año promedio había antes de que el Frente Amplio aprobara una norma para establecer que es delito poner en riesgo de muerte a trabajadores. Aquella, ¿se acuerdan? Que la oposición sostenía que era inconstitucional. No solamente fue constitucional, sino que redujo de 50.000 accidentes por año a 30.000 accidentes por año. En los 90, durante toda la década, los datos del Banco de Seguro dicen que por cada 100.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social, 10 accidentes mortales. En el periodo de gobierno del Frente Amplio, por cada 100.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social, bajamos a 1/3 de siniestros mortales. O sea, los derechos laborales tienen que ver con la vida de la gente, tienen que ver con que generemos, sí, diálogo social. Difícilmente hace un sector con más diálogo social que la construcción. Tiene 1.000 hijos de trabajadores becados haciendo estudios terciarios en un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Ha entregado más de 20.000 préstamos de materiales no reintegrables para que trabajadores mejoren su hogar en acuerdo entre empresarios y trabajadores. Genera la condición de que 14.000 hijos de trabajadores tengan arreglo odontológico por año y 8.000 compañeros pasen por curso de formación. Para el diálogo social, difícilmente encuentren experiencia de más diálogo social que nosotros. Ahora, no es tiempo de poner en la agenda
los trabajadores del arroz que chupan tóxico o los trabajadores del citrus que cobran 2 y 3 meses tarde la cosecha? ¿Por qué no ponemos el eje en las formas de precarización del trabajo? Vamos a terminar con la ocupación de los lugares de trabajo. Esto no es un derecho. Cesar las actividades para hacer una huelga es un derecho. Ocupar una propiedad que no te pertenece y encima impedirle a trabajadores que quieren trabajar el acceso, no es un derecho, viola nuestra Constitución. Tan es así que el sector público no están permitidas las ocupaciones, tan solo permitidas en el sector privado. Los sindicatos tienen un rol social para proteger los derechos de los trabajadores. Los sindicatos, sin embargo, no pueden ni crean empleos, más aún, ni siquiera tienen la capacidad de proteger los empleos que se pierden. Se perdieron 60.000 empleos en los últimos 4 años y no hay nada que los sindicatos pudieran hacer para evitarlo. El único creador de empleo, la única persona que crea empleo, el único fabricante de empleo es el empresario. Tenemos que cuidarlo un poco, tenemos que incentivarlo un poco, más en estos tiempos en que invertir en Uruguay es algo que hace falta para poder generar empleo. Y si no vamos por esa vía, si queremos un mundo sin empresarios, entonces vamos por la vía de Cuba y Venezuela y ya sabemos de dónde eso termina. Por eso te digo, Oscar, la próxima vez que veas un empresario, dale un abrazo y decirle muchas gracias por ser como sos. Fue uno de los ejes quizás más jugosos, donde sí quizás el confrontar los dos puntos de vista se hizo más intenso. ¿Qué nos puedes decir, Federico, de los planteos, ¿no? Como que hay una defensa bien explícita, además, del rol del empresario y de cómo cuidarlo por parte de Talvi. Sí, acá claramente es donde arrancó fuerte el debate, ¿no? Empezó como la confrontación que tiene que tener naturalmente en algunas de estas instancias, se vio más, ¿no? Incluso por la posición de cada uno de los participantes. Pero claro, este es un eje que a Andrade le calzaba a la perfección en su rol de trabajador, de dirigente sindical, y le era muy fácil situarse de un lado de la discusión. A Talvi no le era tan fácil situarse de un lado de la discusión, porque Talvi claramente no puede colocarse del lado de los trabajadores, como defensor de los trabajadores y de los obreros, porque no es ni un obrero ni un dirigente sindical, pero claro, tampoco es un empresario y tampoco quedaba muy simpático y muy cómodo colocarse del lado de los empresarios. Por lo tanto, tuvo que dibujarla y en este caso Andrade claramente apeló a una visión marcadamente a favor de los trabajadores, a favor de los derechos laborales ganados, etcétera, mientras que Talvi apeló en un momento a un modelo de cooperación. Fue lo que no se vio un poco en el tape. Habla de Chile, habla del modelo de cooperación, de sentarse a negociar y de sí hacer énfasis en el carácter no democrático de las ocupaciones. Una de las imágenes que también es bien interesante que plantea Talvi, él dice no ver más la figura de un explotador y un explotado cuando se trata de relaciones laborales, sino cambiar esa lógica y ver justamente una relación de cooperación, ¿no?, entre empleadores y empleados. Pero salirse de esa lógica que es la que le critica a Andrade, de que hay siempre explotadores y explotados. Bueno, le critica la visión de vida, de mundo, la cosmovisión de Andrade es esa, ¿no? Es el pensamiento marxista de la lucha de clases. Creo que a esta altura sería muy difícil quitárselo. Termina con una referencia directa a Andrade, ¿no? Esa frase de Oscar, la próxima vez que veas a un empresario, agradecele y decirle gracias por ser como sos. Fue tal vez el primer intento de diálogo y de buscar al contrincante, ¿no?, como para que después le retrucara, y Andrade no recogió el guante. Lo que pasa es que tenía a favor Talvi el tema del desempleo, ¿no?, y de los 60.000 puestos de trabajo perdidos, que era el dato fuerte del que se agarró Talvi también para defender esa postura de cuidar al empresario, en una crítica dura, en una muy dura crítica cuando le dice los sindicatos no generan empleo y apenas si los defienden. Me pareció muy fuerte también. Fue duro. Esa frase que le tira Talvi a Andrade como sindicalista, además. Fue duro, pero me da la impresión de que Andrade, tal vez por el ritmo del debate o lo que sea, le respondió poco a esas cuestiones, ¿no? Creo que se quedó en la visión de libreto con la que venía para responder en este eje temático. Federico, Talvi le habla a Daniel Castro y le habla a Andrade. Andrade le habla a la gente. ¿Esto genera una conexión diferente? Es una diferencia bien interesante esa, porque Talvi durante varios transcursos del debate le dice Oscar tal cosa, Oscar hace esto, como acá, ¿no? Se acerca, ¿no? Tiende la mano, si se quiere, al otro candidato, y Andrade
está permanentemente mirando Lo a la ignora. cámara, lo ignora en cierta forma y cuando se refiere a él le dice Talvi, ¿no? Le marca una Oscar distancia. Talvi, Oscar además. y Talvi. O el Una economista vez- Talvi. O el economista, pero una vez le dijo Ernesto. De las que yo por lo menos anoté, Bien. una vez le dijo Ernesto. En cambio, Talvi nunca le dice a Andrade, siempre le dice Oscar y le habla directamente. Esto tiene distintas lecturas, ¿no? Muestra un Talvi cercano, conciliador, empático, si se quiere, y a un Andrade tal vez más centrado en su rol de candidato, debatiendo con el otro y posicionado desde un lado y mirando hacia el público. El debate tenía la oportunidad de poder desplegar las dos visiones, porque había un eje de 3 minutos donde los candidatos podían hablar a cámara y luego había un eje en el que se tenían que contestar uno al otro. Talvi lo aprovechó más eso, fue mucho más dialogante con Andrade que lo que Andrade fue con Talvi hasta para responder. Bueno, y un tema también de gran debate en la actualidad es el asunto de las ocupaciones, ¿no? Recordemos también todo el tema de la OIT, etcétera, etcétera. Fue muy contundente Talvi en su opinión con respecto a la ocupación como derecho de extensión de huelga. Dijo, es ilegal, viola la Constitución. ¿Cómo viste la defensa sobre un tema tan sensible, además, para los sindicatos como es el de las ocupaciones en estos tiempos? Fue una defensa muy fuerte, muy cerrada, muy argumentada además, ¿no? Es decir, apeló a la Constitución, apeló a las normas de la OIT, es decir, que la defendió correctamente. Ahora, es como, bueno, el momento en el que Andrade sigue centrado en defender lo que se hizo y Talvi comienza ahí fuertemente a decir lo que va a hacer o lo que haría, ¿no? La parte propositiva del debate fue mucho más marcada por parte de Talvi que por Andrade, que se centró en defender una gestión y en tratar de decir, bueno, vamos a mantener esto y los derechos conquistados, la ley de seguridad ocupacional, etcétera, las defendió mucho. En cambio, Talvi propuso algo concreto. Bueno, anotamos ya en la columna, digamos, de las propuestas que Talvi va a derogar el decreto que permite las ocupaciones de los lugares de trabajo. Entonces, ahí ya empieza a verse un Talvi más propositivo, Bien. si se quiere, en el debate. Otro de los ejes temáticos refirió al rol del Estado y también allí se vieron diferencias interesantes de ambos precandidatos. Vamos a escuchar un resumen de ese capítulo en particular. De este Estado, aquí ahora el Estado que administró el Frente Amplio. Y lo primero que tenemos es un Estado que nos cobra mucho y que nos da poco en cantidad y en calidad a cambio. Nos cobra impuestos finlandeses y nos da servicios latinoamericanos. Es un Estado que ha hecho un uso político escandaloso de los recursos públicos. Déjenme darle algún ejemplo. Miren, esto es el empleo público. Esto es lo que creció el empleo público. 70.000 vínculos laborales durante la gestión del Frente Amplio. El esfuerzo que se hizo por tratar de reacondicionar la fuerza de trabajo del sector público ha aumentado de manera enorme. ¿Y qué obtuvimos a cambio? ¿Mejor salud? ¿Mejor educación? ¿Mejor seguridad? Creo que no. Lo que obtuvimos es un choclo que ahora no sabemos cómo hacemos para financiar. Las empresas del Estado han estado a sus anchas, cómodamente, haciendo de las suyas. Un ejemplo, la desulfurizadora, la planta de combustibles para producir bajo contenido de azufre. Se presupuestó en 90 millones de dólares, terminó costando 420 millones de dólares. 5 veces más. ¿Qué hiciste para que te cueste 5 veces más? Este debate ya lo tuvimos en el 92, cuando los partidos tradicionales quisieron vender las empresas públicas, intentaron la ola privatizadora, lo volvieron a hacer en el 2003. O sea, en general han intentado permanentemente poner en cuestión las empresas públicas. El cambio en la matriz energética que pone Uruguay a la cabeza de América Latina, ¿hubiera sido posible sin las empresas públicas? El nivel de conectividad que tenemos desde el punto de vista de estar a la cabeza de América Latina, ¿hubiera sido posible sin las empresas públicas? El cambio en la matriz le permite ahorrar al Uruguay hoy 1.000 millones de dólares, informe que presentó la UTE hace una semana atrás. O sea, las empresas públicas las precisamos como locomotora del desarrollo y no precisamos menos Estado, precisamos más Estado apuntalando el desarrollo tecnológico, precisamos más Estado en la investigación en ciencia y tecnología, precisamos más Estado para los cuidados ambientales, precisamos más Estado para fortalecer el primer nivel de asistencia, porque a mí me resulta extraordinariamente curioso que hoy que hay 50.000 estudiantes universitarios más que cuando gobernaba la derecha,
me hablen de educación. Y me hablan de educación los que condenaron al Uruguay al presupuesto penúltimo de América Latina. Uruguay duplicó la producción científica, duplicó la cantidad de egresados universitarios y triplicó la cantidad de estudiantes en posgrado. Hay boleto estudiantil gratuito, que no había cuando gobernaba la oposición, o Plan Ceibal. Bueno, acá argumentaban además muy fuerte ambos, ¿no? Por un lado, me gustó mucho el argumento de Andrade cuando dice, bueno, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con la revolución en la matriz energética sin el sostén de las empresas públicas, ¿no? En algo que fue tan importante para el país. Y por el otro, Talvi, que por el contrario insiste en una reducción del Estado y sobre todo en el gasto irresponsable del Estado. Sí, acá era otro eje claramente donde se iban a ver más los antagonismos entre los dos. No porque ambos estuvieran parados en los extremos, sino mi principal expectativa o temor en ese sentido era que Andrade arrinconara a Talvi o le tirara, digamos, todo el discurso antiliberal encima, y al revés, Andrade otra vez se dedica a defender el rol del Estado y a pararse claramente en una posición estatista, y entonces le deja a Talvi un cierto margen para decir que el Estado sí, hasta donde sea necesario, y un Estado eficiente, y un Estado, digamos, que participe pero que no pierda. Acá es donde se empieza a ver un poco que Talvi se corre y puede de alguna manera moverse un poquito más dentro de su eje. Andrade además, cuando hace referencia a las ineficiencias del Estado, que ahí le concede a Talvi que existen ineficiencias, lo hace para pegarle, porque en definitiva dice que las mayores ineficiencias en la administración del Estado en general se dan en los gobiernos municipales donde gobierna la oposición. Entonces sí le dice a Talvi, está bien, sí estoy de acuerdo en que el Estado es ineficiente y gasta mal y mucho, pero en realidad donde estamos gastando mal y mucho es en las intendencias y no en la administración central. Sí, sobre todo en lo que central. tiene que ver con contratación de gente, ¿no? Sí, y hubo un nuevo también, una nueva estocada, digamos, de Talvi ahí. Este es la parte del debate donde Talvi se pone más colorado, no porque se ponga colorado, donde se cuelga encima el vallismo y reivindica en varios pasajes de su alocución a la figura de Valle y Ordóñez y al modelo de país vallista. Y le dice en un momento a Andrade, a nosotros los vallistas no nos van a venir a decir cómo se hacen las políticas sociales y eso. Tiene como una reivindicación hablando claramente para el electorado de adentro, para el colorado indeciso, si se quiere. Hay un par de apuntes que a mí me interesaría marcar para que también podamos hacer el ejercicio de pensar qué era lo que buscaban cada uno de los dos contendientes, ¿no? Tanto Andrade como Talvi. ¿Por qué Andrade habla de la defensa de la gestión? Y porque Andrade siempre ha hecho su campaña apuntando a los desencantados, al que votó el Frente Amplio y está molesto porque entiende que el Frente Amplio no le dio respuesta en determinado tema. Aquellos votantes de izquierda que hoy dicen el Frente Amplio me defraudó. Siempre Andrade encaró su campaña apuntando a ese electorado. Por eso es lógico que haya centrado su discurso en el tema de la defensa del gobierno. Además también, Andrade es lógico que no haya entrado en la confianza o en el ida y vuelta con Talvi, entre otras cosas porque parte de su debilidad como candidato es que la gente podía no verlo como preparado, como estadista. Y ayer lo que hizo Andrade fue mostrarse como una persona que maneja números, que tiene información, que está instruido. También lo vio como, viste que dijo que no hay antecedentes, al menos en la región, de un obrero de la construcción que llegue a esa instancia, ¿no? de candidatearse a la presidencia. Entrar en el ida y vuelta con Talvi era un terreno riesgoso para Andrade. No lo iba a beneficiar. A él le iba a beneficiar mostrarse como alguien sólido, alguien solvente, alguien que maneja información y que tiene claro todos los temas. Por el lado de Talvi, es lógico que plantee sus propuestas, que sea propositivo, como decía Federico, porque tiene que hacerse conocer. Porque la gente que tiene intención de votar en el Partido Colorado tiene que saber qué es lo que propone Talvi. Es una manera de hacerse conocer, proponer ideas, lo de los liceos públicos, los 136 liceos, bueno, todo eso. Además es lógico que se muestre conciliador, porque viene a un electorado más de centro, un electorado no tan emparentado con las grandes figuras de los partidos tradicionales. Y además también se muestra como la renovación. Cuando no se hace cargo de lo que se hizo mal, cuando él dice yo vengo a renovar y habla del tema del clientelismo, y cuando Andrade le salta con la intendencia de Salto y la gestión de Coutinho, y Talvi le dice yo de eso no me hago cargo,
es parte de su rol de renovación. No vengo a hacer lo mismo que era antes. Entonces fue muy marcado los objetivos que tenían. Yo creo que muy bien asesorados también. Tenían claro lo que decir y cómo ¿Quiénes decirlo. estaban en el piso, Ahora te Federico? cuento, pero Que está bueno saberlo. A lo que dice Nico, que es interesante. También hay que ver cuál era el objetivo de cada uno. Es decir, claramente el objetivo de Andrade y el horizonte de Andrade no es ganar la elección, no es ganar la interna. Sabemos que hoy los números marcan claramente que Andrade no va a ganar la interna del Frente Amplio. Mientras que para Talvi el objetivo de ganar la interna está, de acuerdo a algunas de las mediciones, muy cerca. Entonces, el desempeño en un debate, si bien los debates no mueven la aguja a grandes rasgos, bueno, pero consolidan una figura. Entonces, Andrade tenía mucho más para arriesgar, para tirar, para decir, y Talvi tenía que ser mucho más certero, más objetivo, ¿no? en sus alocuciones. Bien, tenemos ¿Quiénes mensajes. estaban asesorando ese datito, ya que estabas en piso? Porque en un momento en la pausa, no, antes de irnos a la entraron tanda, 68. veíamos, ¿no? El equipo, Estaban claro, el equipos. equipo de Sí, entrenamiento. A mí me dio mucho la figura de un match de boxeo, ¿no? Porque yo llegué al canal y en uno de los pasillos veo, aparte del equipo de Talvi, antes de empezar, discutiendo. No estaba el candidato, pero estaban ellos ahí discutiendo, ¿no? Y bueno, estaba por el lado de Talvi estaba Francisco Bernaza, que es su coordinador de campaña, su asesor principal, y por el lado de Andrade estaba Gabriel Mazarovich. Sí, estaban también. También estaba Gerardo Núñez. Gerardo El Núñez diputado y comunista. estaba Ana Carrero, que se encarga de todo lo que es la comunicación de Talvi. Sí. Y por último también lo que fue el agradecimiento mutuo de cada uno, que también fue un lindo gesto de ver. Lo primero que hace cada uno en el cierre de su alocución fue, bueno, Andrade agradecerle a Talvi la instancia y después Talvi lo mismo, ¿no? Hasta lo felicita por la autenticidad a Andrade en plantear sus argumentos. Fueron muy cordiales ambos, pero esa cordialidad fue aumentando. Es decir, ahora voy al atrás de cámaras y a lo que se vio por fuera, ¿no? Yo por lo menos vi, en el inicio del debate, los dos entraron como entran los boxeadores, ¿no? Que entran a veces con la capucha y muy focalizados, concentrados, rodeados de su equipo. Cada uno fue para el atril. Yo, no sé, esperaba capaz que una presentación que cada uno ingresara y hubiera la oportunidad, pero el debate ya arrancó con los dos candidatos parados en el lugar para debatir. No hubo una presentación tipo NBA, ¿no? Donde entren los candidatos, olímpica, pero en ese caso fue como más duro. Luego se fueron distendiendo, pero en los cortes que hubo, en el momento que cerraba, los candidatos iban cada uno para un rinconcito y en algún momento también hasta los asesores ni siquiera esperaron que el candidato se bajara del atril. Tengo una imagen muy clara de uno de los asesores casi que corriendo por el set así para decirle algo a uno de los candidatos, ¿no? Como que ese punto era en el que había que pegar ni bien entraran y no pudo esperar a que el candidato volviera. Ahora te pregunto más cosas, Federico, porque hay más temas de back que te quiero preguntar, pero tenemos mensajes. La participación de nuestra audiencia ha sido muy importante y nos sugieren, por ejemplo, más debate. Gustavo dice, buenos días, estuvo muy bueno el debate. Me gustaría ver a Cose y Sanguinetti. Y Sandra dice, interesante el debate, me hubiese gustado conocer sus planteos sobre la seguridad. Bueno, se habló un poco por arriba del tema de la seguridad. Y lo otro que también destaco era que al final cada uno además lo resalta a su favor, ¿no? Andrade por ser obrero de la construcción y estar hoy en una instancia presidenciable, lo destacaba en su discurso final. Y Talvi en la antípoda también por lo mismo. Él decía, bueno, mis padres dieron todo por mi educación, yo me formé, tuve la suerte de hacer un doctorado en los Estados Unidos y también eso es a favor mío, ¿no? Para poder volcarlo en mi país. Como cada uno ahí, claro, fue hábil en destacar en sus diferencias más importantes, ¿no? de la raíz, de la matriz de cada uno, lo que justamente tienen para dar para el país en ese sentido. Me pareció que estuvo bueno de resaltar. Fue como el eso. primer momento donde en realidad Andrade lo quiso encasillar a Talvi en una posición, ¿no? Arrinconarlo en una posición incómoda, de decir, bueno, yo soy el obrero sacrificado que viene de abajo y vos sos el burgués que tuvo todo a su favor. Sin decírselo, lo dice. Por otro lado, justamente Montserrat Ramos, en el diario País, docente de comunicación política, habla de el obrero de la construcción, pero que no tiene manos de obrero de la construcción. Tal vez hay que hilar muy fino, porque además obviamente Andrade está con tareas sindicales, ¿no? Me imagino que obviamente después no va a ir a poner ladrillos, ¿no? Pero de alguna manera, en un lugar donde esa imagen
esto también incide. Pero Andrade tiene Mínimo. claramente un perfil, ya no de obrero de la construcción, pero tiene un perfil Dirigente, claramente trabajador, de hombre de abajo, desde donde nació, de donde viene. Tampoco íbamos a su esperar que viniera con trayectoria. el mameluco. Claro. Ahora, Yo en un momento te voy a decir que Federico, lo manejé bueno, como una posibilidad. ¿Cómo viste el tema gestual también? Porque sos analista en comunicación. ¿Cómo viste quizás el manejo de la tensión de cada uno? Porque además Andrade lo bueno es que ha hecho un intensivo en todas las voces en materia de Yo creo que de se notó debatir ayer, televisivamente, que eso lo tenía a favor. El por manejo otro lado. televisivo de los dos candidatos ayer fue desparejo, pero claramente porque Andrade viene con una escuela de más de 2 años de tele y un manejo de las cámaras y creo que muy bien. Talvi tiene algunos puntos en contra, no lo ayuda su tono de voz, pero eso ya es una cuestión que él lo ha transformado hasta en un activo. Se puede reír de sí mismo y de sus características. Pero los dos en términos de imagen estuvieron bien. En un momento cuando Talvi entra, que entra de saco y de camisa, y Andrade ya venía sin el saco, uno de los asesores le ofrece un saco para ponerse y Andrade le dice que no. Y entonces ahí, bueno, tal vez se les ocurrió marcar un poco claramente esa diferencia. Sí, pero Andrade los dos- también se lo veía más inquieto con la lapicera. Esa lapicera sufrió... Talvi estaba durante muy todo el preciso debate. también en sus La gestos lapicera- y en su la manejo lapicera que no sí, verbal. seguro que parece es una del canal. O Sí, sea, sí, es del canal. La de haber pedido antes Es de del entrar. canal, se la dieron, se la Sí, ofrecieron. pero fue Bueno, golpeada por el lapicera. En mucho tiempo. conclusión, hablábamos de una teleaudiencia que acompañó de muy buena manera esto. Y esa es la señal que también los políticos tienen que ¿no? Estar en este momento tomando nota. La gente eligió ayer, a la hora de mirar algo en televisión, esta instancia de debate. Nos fuimos además de la superficialidad y del resumen esquemático de las redes sociales. ¿Qué podemos también, qué mensaje entonces al resto de los precandidatos para que en esta recta final faltan 16 días para las internas? Bueno, se animen a esto que la gente está eligiendo además. Mirá, ayer cuando me fui, antes de irme en realidad quedamos, me preocupé por conversar con varias de las personas que estaban ahí, conversé con Daniel Castro, conversé con Bernaza, conversé con Mazarovich, conversé con algunos de los periodistas que estaban también cubriendo ahí y la opinión fue unánime de el éxito que significó el debate, de lo importante de la instancia, la excelente recepción que tuvo de parte tanto de los candidatos, el buen desempeño que hubo. Se demostró que se puede hacer un buen debate con nivel, con altura, con respeto entre ambos candidatos. La ciudadanía o la audiencia quedó, evidentemente, por lo que se recoge en los comentarios, muy conforme con el formato, quedó muy conforme con la manera en que se encaró el debate, fue muy bien hecho. Hubo acuerdo entre las dos partes y diálogo con la producción. Los ejes temáticos fueron propuestos por ambos equipos de campaña, así que hubo un cuidado para esto. Y la señal claramente fue, y el comentario unánimo fue, che, ahora esperamos que de acá a octubre el resto de los candidatos se animen a venir a debatir. Yo creo que va a ocurrir. Va a ocurrir. Ojalá. Yo creo que ayer varios equipos de asesores de políticos se arrepintieron. Estoy de Bueno, acuerdo. siempre están a tiempo. Era un riesgo, ¿no? Están a tiempo. Sí, pero, Era un riesgo. pero la vida es de los que arriesgan también. Sin duda, Ah, pero me encantó eso. La Eso vida es de los que arriesgan una también. gran Hay verdad. veces que hay que Hacer saber un marcador de arriesgar. libros con esa frase. ¿Eh? Hacer Una gran un marcador verdad. así. La vida de los Mindful. ¿Hay Lo alguno compro, que lo quiera compro. y que no consiga contrincante? Porque esa es Ay, la sí, otra. ay, sí, Capaz ay, que hay sí. alguno que Sí. está expresando su Sí, voluntad sí. de estar y que nadie quiere debatir No, con él sí, o con ella, sí. no sé. También hay algunos que quieren debatir, pero eligen a dedo con quién. Ah, bueno, Entonces, claro, esa- complicado. La gente en las redes sociales que opina mucho sobre el próximo debate que le gustaría ver, creo que insisten mucho en Sanguinetti y Cose, o yo es una Algunos de los impresión mensajes mía. que llegaron Me parece que repiten la esa- mayoría están esa dupla. con esa dupla. Pero ¿qué dice Ricardo para ir ya finalizando? Dice lo siguiente: buen día, felicitaciones al canal y a Daniel Castro por permitirnos el beneficio de la comparación de modelos de país. Mucha altura por parte de Andrade y de Talvi. Mariana, no simpatizo con ninguno de los dos, pero me pareció genial el debate. Está bueno escuchar reflexiones y propuestas. Eso afirma mi posición en cuanto a quién deseo votar. Bien, y Federico, me quedo con esta última frase de la televidente. Uno, más que cambiar de opinión, donde quizás estas cosas no te cambian la opinión, por el contrario, te las reafirman, pero con argumento, ¿no? Porque a veces uno defiende cosas y no sabe argumentarlas. Esto te ayuda también a entender por qué uno se reafirma en lo que piensa. Coincido, pero pongo un matiz. Sí. A mí me parece, por ejemplo, por lo menos por lo que recibí en los grupos de WhatsApp, que estaba todo el mundo mirando, esa es la realidad. Mucha gente que de repente no lo tenía Andrade, le empezó a prestar atención. Mucha gente que no lo tenía Talvi como una posibilidad para el voto, le empezó a prestar atención. Yo no sé si cambiará que alguien que iba a votar el Frente Amplio porque escuchó a Talvi ahora vaya a votar el Partido Colorado. Pero si alguien que iba a votar el Frente Amplio y que no sabía quién iba a votar, lo vio Nico, muy bien Andrade y pero dijo, Perdón. ojo que es una opción. Las encuestadoras hablan de entre un 12 o 15% de indecisos.
Yo creo que ayer, parte de ese porcentaje, ayer por lo menos reparó Bien. en la posibilidad de votar. Y antes a de Guado. eso, Talvi, antes de este debate, en las previas, por lo que yo vi de algunas de las encuestas, algunas le marcan de que 4 de cada 10 electores no lo conocen. Entonces, Claro, hoy eso- tenés una exposición de arriba de las Totalmente. 300.000 personas. Bueno, valió el viéndote por riesgo, televisión. valió el riesgo. Federico Irazábal, Muchas analista gracias. político, No, gracias a muchísimas ustedes, gracias un por gusto. habernos acompañado esta mañana con el día después de este debate que ojalá vengan muchos más de aquí a octubre.